Em, el diagnóstico de un trauma abdominal cerrado no siempre es fácil diagnosticar, ¿no? Eh, Debido en que, en parte, a que los hallazgos del examen físico inicial en los pacientes con traumas severos son muy poco confiables, ya que presentan lesiones neurológicas y un Glasgow menores de 7. Entonces puede no existir ningún estigma externo en el abdomen ni en el resto del cuerpo, por lo que se debe tener muy en cuenta los elementos de riesgo. Entonces, los factores de riesgo de severidad son caída de 3 metros o más, salida o eyección de un vehículo en movimiento, choque con otro vehículo a más de 60 kilómetros por hora, accidente en motocicleta, trauma craneoencefálico, lesión de columna, fractura de un hueso mayor, fractura de la primera costilla y fractura de costillas inferiores. Entonces, si se evidencia todo lo mencionado de los factores de riesgo, del trauma abdominal o cualquiera de los riesgos mencionados, o por la indicación del cirujano, el paciente debe ser monitoreado o observado en urgencias por lo menos 24 horas y realizar los exámenes diagnosticados ya descritos. Siguiente, por favor. Con todo ya lo mencionado, podemos definir 3 tipos de pacientes. El primero con el abdomen susceptible de la evaluación, es decir, pacientes conscientes y con el abdomen clínicamente normal. Lo segundo con el abdomen agudo y que requieren una cirugía inmediata. Y el tercer paciente con signos o elementos que obligan estudio adicional, que estén inconscientes, que el examen inicial sea algo sospechoso y con alto riesgo debido al mecanismo del trauma, que tenga alguna hemorragia o que haya una hematuria. En el paciente 3, hay que realizar una ecografía o una tomografía según la disponibilidad, y si las funciones vitales están estables, también hay que ver eso. Y si todo eso sale negativo, el paciente debe ser observado, ya que todo esto no descarta que haya o sea, que haya un deterioro posterior a todo eso, ¿no? Siguiente. Bueno, les voy a explicar sobre los efectos adversos o colaterales que tiene el tratamiento, ¿no? Bueno, estos pueden aparecer, primero tenemos que entender como consecuencia a una lesión directa o las complicaciones sistémicas que puedan existir de acuerdo al tratamiento. Esto puede darse por los medicamentos que se usen cuando estemos en tratamiento o los procedimientos invasivos. Entre los efectos adversos vamos a tener el edema agudo de pulmón, que este se puede dar por una sobrecarga de líquidos. Por ejemplo, esto se puede producir si es que tenemos una reanimación agresiva. El mecanismo por el que se va a producir la acumulación de líquido en los alveolos va a ser por un aumento de la presión hidrostática pulmonar o también de la permeabilidad capilar. Luego también tenemos la congestión pulmonar, que va a ser una sobrecarga de volumen. Esto se puede ocasionar por una ventilación mecánica que no esté bien ajustada. Esto nos va a ocasionar una retención de líquidos en el lecho pulmonar, lo cual nos va a llevar a una congestión venosa y una hipoxemia progresiva. Ahora tenemos a los RAM, que son las reacciones adversas a los medicamentos, y también vamos a tener a la anafilaxia. En las reacciones adversas a los medicamentos, esto se puede dar por antibióticos como las cefalosporinas o los aminoglucósidos. Ahora también a los anestésicos que se puedan usar o a los relajantes musculares. En la anafilaxia, como ya sabemos, es una reacción alérgica grave a los medicamentos que se usen. Normalmente la anafilaxia se va a dar por el uso de los antibióticos, la anestesia o los medios de contraste que se utilizan, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Luego también vamos a tener otro efecto adverso, las bacteriemias. Estos pueden ser como una infección secundaria a un procedimiento invasivo. Esto puede ser por un catéter venoso central o una cirugía, o también puede deberse a una
traslocación bacteriana intestinal, ¿no? Que es intestinales hacia los ganglios o también al torrente sanguíneo. Luego tenemos la flebitis, que va a ser la irritación de las venas periféricas. Esto es una lesión directa, ¿no? Por el trauma que va a ser el desgarro de los vasos. El mecanismo puede ser por hemorragias internas. Ay, perdón. La flebitis va a ser por la mala técnica de canalización. O también se puede dar por por los efectos de algunos medicamentos que son muy fuertes, entonces van a producir una inflamación. Ahora, también podemos causar la lesión uretral. Esta puede ser por una inserción incorrecta de la sonda vesical o también por una extensión que se puede dar de un trauma pélvico. Esto nos va a ocasionar un sangrado ureteral, dificultad para orinar o una infección posterior, ¿no? Siguiente, por favor. Otra complicación tendríamos el edema de glotis, que va a ser se puede dar por una reacción alérgica, como la anafilaxia, o por una intubación traumática o mala manipulación de la vía aérea. Esto nos va a ocasionar una inflamación rápida de los tejidos blandos, produciendo, ¿no?, una obstrucción de la vía aérea y una emergencia respiratoria en el paciente. Y bueno, otro de los efectos sería la muerte, ¿no? Donde vamos a tener la falla de uno o más sistemas vitales, como el circulatorio, respiratorio, neurológico, y lo que nos puede llevar a a un paro cardiorrespiratorio. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta los signos de alarma en un trauma abdominal cerrado, ya que estos nos pueden indicar posibles lesiones internas, los que pueden comprometer la vida del paciente, si es que éstas no se atienden rápidamente. Por ejemplo, entre estos signos de alarma tenemos las náuseas y vómitos, que pueden ser signo de irritación peritoneal, una obstrucción intestinal o puede haber una hemorragia interna. Entonces, por eso es importante, porque también nos pueden decir que existe un compromiso en el sistema digestivo o una respuesta, ¿no?, del cuerpo hacia el mismo trauma. Ahora, también tenemos la distensión abdominal, que indica la acumulación, ¿no?, de sangre o gas en la cavidad abdominal. Esto puede deberse a una a perforación de vísceras huecas, hemoperitoneo o quizás a un hilio paralítico. También tenemos el trastorno del sensorio. Entre estos vamos a tener, ¿no?, la confusión, somnolencia del paciente o la pérdida de conciencia. Esta nos sugiere hipoperfusión cerebral. También puede ser un shock hipovolémico, ¿no?, por alguna hemorragia interna. Ahora tenemos la fiebre, que es un signo tardío, pero puede indicarnos una infección, ¿no?, secundaria. Esto puede ser por la manipulación del paciente, como ya le expliqué en las anteriores diapositivas, o también que exista, ¿no?, una necrosis de órganos internos. Hay que entender que la fiebre también es una respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, suele aparecer después de una respuesta, ¿no?, inflamatoria sistémica, entonces también es importante tenerlo como signo de alarma. Luego tenemos la disnea, que puede deberse a una irritación del diafragma o un aumento de presión intraabdominal. Por ejemplo, aquí podemos tener una ruptura diafragmática o un hemotórax asociado, ¿no? Luego el dolor abdominal intenso, bueno, que eso nos puede reflejar, ¿no?, eh, alguno de los otros signos de alarma están también asociados, ¿no?, a que exista este dolor abdominal. Siguiente, por favor. Y bueno, como último tenemos los criterios de alta, que se va a dar en los pacientes con heridas tangenciales, en los pacientes que han concluido el periodo de observación y ya toleren la vía oral, es decir, se puedan ir a casa con su tratamiento, y en los cuales se haya descartado las lesiones que ameriten ingreso a sala de operaciones. Luego también tenemos como criterio de alta a los pacientes que a la exploración de la herida no se ha encontrado, ¿no?, perforación de la fascia anterior. Eso sería todo. Gracias, Alison. ¿Alguna pregunta para vuestras compañeras?
¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Diana, Yandir, ¿alguna pregunta para vuestros compañeros? ¿Cómo se hace el control laboratorial, doctores? Digamos, yo tengo, imagínense a Negrita Feufa, ¿no? Nuestra clásica paciente, que está como colega, que a veces está como paciente. Imagínense que está yendo en su moto y de nuevo, vamos a ir a la pregunta, al caso de la primera pregunta del examen, ¿ya? En su moto tenía su herida en el antebrazo y tenía alteración de las funciones vitales, ¿correcto? Ya saben que tienen que hacer la historia clínica, saben que tiene que pasar observación, saben que tienen que pasar el riesgo quirúrgico. ¿Cómo sería el manejo de Negrita Feufa mientras esté en observación antes que ingrese a sala de operaciones? ¿Qué tendrían que tomar en cuenta? Vamos, los escucho, grupo expositor. Su perfil de coagulación, su perfil renal, doctor. Claro, esos son los exámenes para el riesgo quirúrgico. Le vas a pedir su hemograma, su glucosa, su urea, creatinina, su grupo y factor, tiempo de coagulación, tiempo de protrombina, tiempo de sangría. Si es Doctor, que necesita o es que está pálida, le vas a pedir pruebas cruzadas. ¿Qué más? Podríamos ver primero lo que son sus signos vitales, ¿no? Para ver la hemodinamia del paciente, también en el caso de que, bueno, presente un trauma abdominal cerrado, una evaluación abdominal, ¿no? Ver dónde tiene dolor, si es que hay distensión o algunos signos, y también la evaluación neurológica, ¿no? Como ha sufrido un accidente de tránsito, y en el caso de que ya esté, bueno, como está, ya está en el hospital, también medir la diuresis, ¿no? Para ver su función renal y también su perfusión. Podría ser. Sí, es importante todo lo que tú dices. En el contexto de un shock hipovolémico que mencionaron en vuestra exposición, ¿en qué momento el paciente presenta trastorno del sensorio? Puede presentar un paciente alteración del estado de conciencia producto, no sé, de un trauma hepático, un trauma esplénico, un trauma renal. Ustedes ya Podría han ser, pasado meses. Ya, eh, continúa, continúa. ya, podría ser, o sea, como está en un shock hipovolémico, está perdiendo sangre, está perdiendo fluidos, entonces no llegaría una buena perfusión al cerebro, es por eso que perdería la conciencia, ¿no? Y a lo que leí era más o menos en un grado 3 o en un grado 4 donde ya se presentaba esto de la pérdida de conciencia, en el caso de que ya Exacto, grado estemos en 4. shock, ¿no? Sí, en el grado 4 a eso quería llegar. Hay un cuadro de shock hipovolémico, no sé si recuerdan ustedes en sus clases de medicina interna. Es la clasificación de ATLS, no sé cuál es el significado, pero es ATLS, si no me equivoco. Ajá. Entonces allí se ve, ¿no? Que el trastorno del sensorio sí se puede presentar en un paciente que tiene un trauma, sea abdominal, sea torácico, en el cual haya tercer espacio por secuestro de líquidos, en este caso, sangre, ¿ya? Ojo con eso, puede venir preguntas si en el examen van a ser puros casos clínicos. ¿Alguna pregunta más para vuestros compañeros? Ninguno, perfecto. Entonces quedamos allí, ya es 9:50. Descansen, doctores. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches.